Ok, muy buenas tengan todos. Vamos a comenzar con esta nueva clase. Ya habíamos platicado un poquito de la espectroscopía infrarroja. Ahorita vamos a hablar de la espectroscopía Raman. Sí, vamos a ver un poquito de algunas microscopías, ¿sí? Usando algunas técnicas electrónicas. Bien, nosotros tenemos acá, pues, lo primero que vamos a ver es la espectroscopía Raman. Existen aparatos ya comerciales, ¿sí? Como este, ¿sí? Digamos, lo que ustedes hacen acá es colocar su muestra, ¿sí? Si ven, es como pareciera un microscopio. Sí, la idea es por si ustedes tienen algún material, ¿sí? Y desean analizar solo alguna parte, ¿sí? Entonces para eso es el microscopio, pero es un microscopio que no solo es un lente, sino también emite láser, digamos eso, o sea, es un láser, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Sí, es una fuente de láser, no es como el infrarrojo, que ustedes tienen una lámpara infrarroja, ¿sí? Que va cambiando las longitudes de onda, ¿sí? Sino acá es un equipo un poquito más sofisticado, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalle a la instrumentalización porque realmente yo no la conozco al 100%. Sí, realmente no es algo que yo haya trabajado así bien. Les voy a contar un poquito más entonces de qué es lo que eh, se, yo como conocí un poco más de Raman. Sí, entonces tenemos un poco de el efecto Raman, ¿sí? Que fue más o menos postulado por un científico hindú, ¿sí? De apellido Raman, ¿sí? Y este investigador sí descubrió que cuando irradiaban ustedes un material, sí, digamos, esta dispersaba, sí, esa energía que ustedes le daban. Sin embargo, esa dispersión, ¿sí? Se empezó a observar, ¿sí? Más que nada cuando yo excito, ¿sí? Mis electrones, ¿sí? Y por medio de una fuente de alta energía, ¿sí? No llegan a otro estado o al siguiente estado, sino entran a un estado virtual de muy, muy, muy alta energía, ¿sí? Por eso es virtual, ¿no? Imagínense, no estamos hablando de nivel uno 2 y 3, estamos hablando de un nivel virtual, ¿verdad? Un nivel sumamente alto, ¿no? Excitado. Entonces, cuando regresan, realmente no es que emita, ¿sí? Digamos, acá no puede estar, o sea, se le irradia, pero obviamente a ese nivel virtual pues sería muy inestable que esté un electrón. Entonces el electrón pues regresa y se dispersa, ¿sí? Entonces hablamos de dispersión. La dispersión ya lo vamos a platicar en en el siguiente slide. Puede ser elástica o puede ser inelástica. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver en la espectroscopía Raman es la inelástica. Estos, pues, se llaman, en alguna literatura le llaman como saltos prohibidos. No sé si estará bien. Como les digo, no soy físico, sí, pero la idea es que es muy complicado llegar acá, o sea, no es algo que imaginamos, pues eso se llama estado virtual, así a grandes rasgos, ¿no? Y al regresar, la longitud de onda que, digamos, se da, la vemos como una dispersión. Entonces, en tiempos de Raman, obviamente, se observó, pero no muy fuerte, ya con la llegada del láser, por eso, aunque se propuso desde 1929, los primeros aparatos Raman, pues no nacieron hasta que teníamos una fuente de emisión lo suficientemente buena, ¿sí? O lo suficientemente energética, ¿sí? Para observar el fenómeno, ¿sí? Entonces estaba hasta cierto punto demostrado, pero no del todo, por así decirlo, podíamos nosotros ya empezar a trabajar con ella.
Entonces, aunque Raman lo propone en 1929, él no llega a ver la aplicación que tenemos hoy en día, que acá vamos a ver realmente muy, muy poco. Realmente, más o menos les voy a explicar para qué se puede usar. Y bueno, aquí está más o menos este cuate, ¿verdad? Que es el que nos trae la espectroscopía Raman, ¿sí? Por ese efecto Raman, ¿sí? Él gana el premio Nobel de Física el siguiente año que la propone, ¿sí? La propone en 1929, él gana el premio Nobel de Física el siguiente año, o sea, sí fue algo muy, muy interesante, ¿sí? Porque podíamos observar efectos electrónicos o de electrones, ¿sí? Arriba de los orbitales de valencia que conocemos los químicos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Vean, entonces puede haber una dispersión elástica y una inelástica, por así decirlo. Entonces, cuando yo irradio mi material, mi muestra, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Una muestra, ¿sí? Si se recuerdan, la idea es con el láser, ¿no? Entonces, yo puedo tener bastantes respuestas de dispersión. La primera que puedo yo, digamos, irradiar a cierta energía y cuando regresa esa energía que yo mido, ¿sí? En mi detector, puede ser exactamente igual a la que yo emití. A esa dispersión le llamamos dispersión elástica, ¿sí? Y realmente no nos sirve de mucho, ¿sí? Sin embargo, puede ser que tengamos diferentes respuestas, ¿no? Puede ser que yo emita una longitud de onda y la longitud de onda que regrese sea, digamos, mayor y por lo tanto, digamos, más energética. Y puede ser que yo emita y esta sea menor en longitud de onda o menos energética. Si, digamos, cuando es más energética le llamamos ya una dispersión Raman, ¿sí? Y cuando es menos energética le llamamos anti-Strokes o anti-Raman, ¿sí? Anti-Stroke Raman. Sí, entonces esas son las primeras ideas. Y lo importante es detectarlo, ¿sí? Entonces, no solo necesitamos una fuente grande, ¿sí? De emisión, sino también necesitamos detectores sumamente especiales para medir estos niveles de energía. Entonces, aunque Raman lo propone desde 1929, fue hasta 2010, por ahí, calculo yo, que empezaron a salir los primeros trabajos con espectroscopía Raman. ¿Sí? Quizás 2010, quizás antes, sí, pero no fue hasta esa época. Yo inclusive en química, no sé si ya lo enseñan, pero en mis tiempos pues no lo enseñaban, ¿sí? Porque era aún sumamente nueva, ¿sí? La tecnología. El efecto ya se conocía, pero me imagino que solo enseñaban en las escuelas de física, ¿sí? Y esto es así a grandes rasgos la física, no es precisamente la química. Y entonces ya hablemos un poquito de qué es lo que se hace. Entonces, necesitamos un láser muy importante. La muestra se irradia, ¿sí? Y ya yo necesito primero monocromadores, ¿sí? Para poder, como quien dice, agarrar diferentes longitudes de onda. Porque va a tener un espectro muy parecido al infrarrojo, ¿sí? Esa es la idea. ¿Sí? Voy a tener diferentes lecturas, por así decirlo, en el espectro infrarrojo. Sí, entonces como ven, es muy parecido al infrarrojo en el sentido que yo voy a tener exactamente un espectro muy parecido, ¿sí? De, digamos, absorción de esta radiación, pues, que al final no es lo que estoy midiendo, qué tanto absorbe de esa longitud de onda que yo estoy emitiendo, ¿sí? Y regularmente absorbe en el espectro infrarrojo, ¿sí? Es decir, o sea, emite una radiación muy grande, pero lo que al final absorbe, ¿sí?
es detectado muy bien en un espectro infrarrojo, ¿sí? Entonces, no es una técnica de infrarrojo, vamos a ver que los espectros son un poquito distintos, ¿sí? Al infrarrojo. Bien, entonces ventajas de Raman, ¿sí? Si ustedes ven, los detectores son sumamente sensibles. Tanto es que en algunos casos nosotros podemos medir la cristalinidad de las moléculas. Vieron en la anterior clase, veíamos que el infrarrojo a veces nos podía dar algunas ideas de la cristalinidad, ¿sí? O del polimorfo inclusive, ¿sí? Entonces es muy bueno. El agua produce una dispersión Raman muy, muy débil. Eso es muy interesante. Algo distinto de Raman y el infrarrojo es que algunas señales, como la radiación es tan fuerte, digamos, esa vibración que tenemos en el infrarrojo muy fuerte, ¿sí? En enlaces polares, por ejemplo, en el OH, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otra es así grosera? Nitrógeno, hidrógeno, sí, esos enlaces tan, tan diferentes, ¿no? El nitrógeno es este tamaño, el hidrógeno es chiquitico, sí, entonces vibran en el infrarrojo y es muy fácil medirlos. ¿Cuáles son los difíciles de medir en infrarrojo? Carbono, señales pequeñitas, por ahí aromáticos, dependiendo qué aromático, pues pueden ser más o menos intensas, ¿sí? Pero acá vamos a medir esas que son a veces muy simétricas y que por lo tanto en infrarrojo no podíamos medir o las medíamos con intensidad muy bajita. Ahora en Raman las vamos a medir mucho más fuertes, ¿sí? Y entonces aquí más o menos también la resonancia Raman puede sondear cromóforos. Es decir, eso nos va a servir después. Podemos hacer inclusive sobre superficies, ¿sí? En algunos nuevos trabajos que han surgido en Raman, yo puedo ver colores de acuerdo al material o de acuerdo a la densidad y algunas otras aplicaciones muy interesantes que han ido saliendo en Raman. Sí, pero lo vamos a ir medio platicando, no del todo porque nuevamente no soy experto en Raman, pero lo que sé, pues se los puedo compartir. Entonces, yo el equipo que conocí Raman fue más como este. Sí, realmente era una gran mesa, ¿sí? Era una gran mesa que tenía un láser, ¿sí? Y le pegaba a una caja donde yo ponía la muestra, ¿sí? Entonces, cabal, si uno apagaba la luz podía ver esas cosas, ¿verdad? Y regularmente tienen varios láseres, ¿sí? Entonces, este que yo vi era un hechizo, ¿sí? Y lo hicieron los físicos, ¿sí? Realmente no, no o sea, era hechizo, pero vaya, comprando las partes ya específicas de un Raman, ¿no? Entonces, sí funcionaba bastante bien. Entonces, ese podía ser Raman y podía ser AFM, que vamos a ver en un rato. ¿Sí? Entonces, que esto podría ser siempre, Igor pues nos ha hecho el desafío de ver si algún día podemos sumar esfuerzos con física y tal vez construir algunos aparatitos. Vamos a ver qué otras cosas. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver las vibraciones Raman, por ejemplo. Vean, esto es nitrógeno. No sé si se recuerdan. Una pregunta muy, muy básica, ¿sí? De pregunta de examen, ¿sí? De cualquier curso de instrumental, es preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿el nitrógeno tiene espectro infrarrojo? Y la respuesta es bien sencilla, ¿no? No tiene espectro infrarrojo. ¿Por qué no tiene espectro infrarrojo? Bueno, porque es simétrico, ¿sí? Entonces no hay vibraciones, ¿sí? De diferente enlace. No así el CO2, digamos, que tiene un carbono y tiene un oxígeno, ¿sí? Y vibra de diferentes formas. En Raman sí puedo tener vibraciones, ¿sí? En estos enlaces muy, muy simétricos. Porque recuérdense que la radiación que estoy emitiendo es sumamente poderosa, ¿sí? Y puede haber algunas transiciones prohibidas, ¿sí? Nuevamente soy prohibidos, va entre comillas, ¿sí? Lo llamamos así, pero puede ser que no sea
tan así, ¿no? Porque prohibido suena que no, los electrones no deberían de hacerlo, ¿no? Si están prohibidos. Pero la idea es que son transiciones de muy alta energía, ¿sí? Que llegan a un estado virtual muy, muy alto, que quién sabe dónde está, ¿sí? Y cuando regresan, ¿sí? Dispersan la radiación, ¿sí? De una forma inelástica, ¿sí? Dando el efecto Raman, ¿sí? Y es lo que nosotros podemos ir observando. Sí, entonces vean, aquí tenemos las vibraciones del nitrógeno. Vean, o sea, sí existen, ¿sí? Y eso es bastante, bastante interesante. Entonces, por ejemplo, acá las grandes diferencias, ¿no? Entre un espectro infrarrojo y uno Raman, por ejemplo, el poliestireno. El infrarrojo está acá, sí, vean, no está todo, ¿verdad? Sino está más o menos en la banda de aromáticos, ¿sí? Por acá, sí, vean, aquí están algunos sobretonos aromáticos, ¿sí? Y vean acá, vean las diferencias, ¿no? De intensidad en algunas regiones. ¿Sí lo ven? Entonces, es lo que podemos tener. Señales sumamente intensas, ¿sí? Y muy específicas para algunos grupos, ¿sí? Y eso pues nos marca una gran diferencia, ¿sí? Ya cuando yo tengo, por ejemplo, ¿para qué la Mara está usando mucho Raman o para qué lo usan mucho? Mucho. Se usa bastante cuando ustedes tienen, por ejemplo, nanotubos de carbono, por ejemplo. Los nanotubos de carbono ya ven que son puros anillos aromáticos, ¿sí? O grafeno, por ejemplo. Sería lo mismo, solo que plano, ¿no? Nanotubos pues enrollado, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí, yo puedo estar observando varias cosas, ¿sí? Cosas que en infrarrojo yo no observaría nada, observaría un pico, ¿sí? Y no me haría mucha información. En Raman es tan poderosa la técnica que yo podría ver hasta cierto punto cristalinidad. Y aquí tenemos colesterol, por ejemplo, también una molécula muy apolar, ¿sí? Que tal vez en un espectro infrarrojo no tenga señales tan intensas, ¿sí? Pero vean, acá yo tengo señales bastante intensas. Vean todo el anillo esteroidal, ¿sí? Noten que también en esta parte de infrarrojo yo tengo señales que casi no noto, ¿sí? En infrarrojo, en esta parte entre 1000 y 600 centímetros a la -1, ¿sí? Y vean, o sea, sí tengo diferentes señales. Veamos acá, ¿para qué lo usa la gente nuevamente? Sobre todo cuando tienen nanotubos o grafeno, ¿sí? Si ustedes ven, se puede ver nanocristales de grafito, ¿sí? Y la idea es que si yo tengo un buen espectro Raman, yo puedo observar esta parte. Vean la excitación del láser, 514.5, ¿sí? Nanómetros. Y vean, la idea es que yo tengo estos dos picos, el D y el G, más o menos este estaría más o menos a 1600 y este estaría más o menos a 1400. ¿Sí? Y entonces, de acuerdo a la diferencia entre estos, ya sea la longitud o el área, ¿sí? Yo puedo tener alguna idea de qué tan cristalino es mi material. O qué otras cosas, ver si ha ocurrido después que yo lo agregué como un material de refuerzo, por ejemplo, en un composito o en algún material. Si yo lo vuelvo a leer, ¿sí? Y note esas diferencias, ¿sí? Entre estas dos bandas. Eso ya me puede dar una señal si se adicionó, si hubo alguna idea de enlace químico, si hubo alguna interacción, ¿sí? Entonces, los que se dedican a esto, esta banda, digamos, es sumamente interesante e importante para ellos. Veamos acá, vean, aquí es donde podemos sacar más o menos la cristalinidad. Vean aquí, este sería el espectro. Y lo que Samara busca, no sé si alguna vez han hecho esto se hace con un programa, ¿sí? De más o menos de computadora. Yo he probado hacerlo con un programa que se llama Matplot, ¿sí? De Macintosh.
sí, para Macintosh, que lo que ustedes hacen es buscar qué tanto se parece esto a una curva lorentziana, sería esta, o a una curva gaussiana, ¿sí? Y entonces, si ustedes ven, al final los picos, yo creo que eso lo vieron en el instrumental, en V también se puede hacer esto, en varios lados, siempre que tenga picos, ¿sí? Picos así, ¿sí? Yo puedo hacer esto, puedo decir que un pico, ¿sí? Puede ser algo así como la suma de diferentes que serían gráficas o ciertos picos lorentzianos o gaussianos, ¿sí? Por ejemplo, vean esto es, y así yo puedo encontrar, aquí lo que se busca es el pico a media altura, ¿sí? Digamos, yo agarro acá, digamos, el ancho a media altura. Yo tengo esta altura, más o menos busco la mitad con un programa, ¿no? Y miro qué tan amplio es. De acuerdo, qué tan amplio sea, ¿sí? Así es la cristalinidad, ¿sí? Entonces yo podría tener índices cristalinos o ideas de la estructura cristalina de grafito o nanotubos de carbono, ¿sí? Entonces por ahí va las ideas, ¿sí? de la marca que trabaja esto. Noten que D y G puede ser más alto o más chico, ¿sí? No es necesario una regla general, sino en la anterior slides D era más chico que G, ¿sí? Y la marca hace eso, pues ya somete esto a un análisis un poquito más de matemática, ¿no? Y ve, ok, esto se pasa en una curva lorentziana, ¿sí? Entonces ya con eso ya yo veo esa amplitud. Bien, me gustaría adentrarme más en la espectroscopía Raman y en grafito y en grafeno, pero realmente es lo que yo conozco, ¿sí? Hasta ahí llega mi conocimiento. Y digamos asociado a ese láser, nuevamente como les decía, el aparato de AFM, perdón, el aparato de Raman, ese que tenía en física, sí, ese que conocí yo, ese, digamos, era una mesa, ¿sí? Y hacía AFM también, porque yo tengo una fuente de láser, ¿sí? Entonces, con la fuente de láser yo puedo hacer varias cosas. Entonces, vean, esta es la microscopía de fuerza atómica, muy interesante, ¿sí? Y la idea de esta microscopía es que yo pueda encontrar imágenes de superficie como una topología, ¿no? Ver dónde hay montes, ver esto para los que hacen nanotecnología o ya cosas muy nano, sí, puede ser bastante interesante. Si ustedes ven este artículo de Science, ¿sí? De este cuate Gross, sí, digamos, logra ver inclusive, si ustedes ven, prácticamente son anillos aromáticos, ¿sí? Entonces, logra ver en grafeno, ¿sí? Inclusive los anillos aromáticos. Entonces, vean qué interesante, vean hasta qué nivel. Y esto es el láser, digamos, y es un tip de monóxido de carbono. Ese como tip es el que hace la topología. Es el que observa dónde hay un valle, donde hay alguna cima, ¿sí? Etcétera. Entonces, si ven, se puede comparar igual algunos enlaces, ¿sí? Y algunas otras cosas, ¿no? Si ven, pues aquí está más o menos el equipo, también se puede hacer, creo que Igor alguna vez nos mencionó que este equipo inclusive había gente que lo hacía con tocadiscos, ¿no? De aquellos viejitos, ¿sí? O ya ven que hay LP láser, ¿no? O sea, inclusive creo que en algunos de esos CDs, creo que algunos venían con tecnología láser. Y él decía que habían hasta tutoriales para sacar, ¿sí? O fabricar una FM, ¿sí? De uno de esos mini componentes láser, ¿no? De LP creo que se llamaban, ¿sí? De esos discos. No sé si sea cierto, habría que buscar, eso sí me faltó buscar para esta clase. Sí, de repente podría, si hubiera una sinergia, ¿no? Más con la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, ¿sí? De repente se podría hacer algo de esto, ¿no? Alguna forma de ir creando un láser. Sí, y si ven es un tip,
si ven al final es un tip de monóxido de carbono, ¿sí? Y la idea es que va como buscando, ¿sí? Por medio del láser, si ven, aquí va impulsándose por el láser. Y la idea es que este láser, pues, rebota, ¿no? Cuando hay diferente ángulo, ¿sí? Vean que sensible, ¿no? Nuevamente, la idea es que cuando hay diferente ángulo, ¿sí? Entonces va dibujando una superficie, ¿sí? Entonces, esa sería la microscopía de fuerza atómica. Entonces, casi podemos ver átomos, ¿no? Entonces, suena muy interesante. Vean acá, aquí hay una imagen de AFM del adenovirus, ¿sí? Entonces se puede ver más o menos la cápside, ¿sí? Que tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma como de hexágono, ¿sí? Entonces, como ven, tanto Raman como AFM puede tener no solo aplicaciones para gente que trabaja materiales o química, sino puede tener aplicaciones también para la gente que trabaja biología, por ejemplo. ¿Sí? Entonces podemos encontrar un poco la topología también de virus o de algo interesante, ¿no? Que sea imposible verlo en el microscopio, ¿no? Por el tamaño. Entonces, vean, según esto, ¿sí? No solo puede ver topografía, sino eventualmente podría encontrar algunas propiedades mecánicas. Eso tengo que leer un poquito más, pero encontré un poquito de esto, a ver si es cierto, ¿sí? Eso es muy interesante, pero se los dejo ahí como para investigar. En la tarea puede ser que haya algo de esto, ¿sí? De algún artículo de alguien que logró medir propiedades mecánicas, ¿sí? De cosas muy pequeñas por AFM, por ejemplo. Y vamos con algunas microscopías, ¿sí? Electrónicas, ¿sí? La vamos a hacer muy rápidamente. Y creo que la clase va a ser muy rápida, porque solo preparé esta microscopía, pero la siguiente clase, pues prometo ver un poquito más de análisis térmico o lo que ustedes quieran también, si hay algo que quisieran meterle más a esto. De SEMSE un poquito más, sí, un poquito más. Aquí pues no les puse mucho porque habría que ver si a ustedes les interesa ver la parte física, ¿sí? Que sé un poquito, pero también, igual que en Raman, sé algunas cositas, ¿verdad? No lo tengo así 100%. Y este es el equipo de SEM, ¿sí? Más o menos, o creo que ese es un TEM, ¿sí? Y la idea es que recuérdense que yo en un microscopio óptico, ¿sí? Yo miro lo que puedo ver, ¿no? Con la longitud de onda del espectro óptico, ¿no? Entonces miro azul, miro el verde, ¿sí? Entonces miro de acuerdo a un rango. Pero lo que está más abajo de eso, yo regularmente no lo puedo ver por medios ópticos, ¿sí? Entonces tengo que verlo por medios electrónicos, ¿sí? Esa es más o menos la idea, ¿sí? O sea, no es un microscopio óptico, ¿sí? Es un microscopio que va más allá, o podemos ver cosas, ¿no? Cosas fuera del espectro, ¿sí? De la luz visible, del rango visible, ¿sí? Porque más abajo que eso, pues podemos ver cosas, ¿no? Los átomos, etcétera, pueden estar más abajo de eso, ¿sí? Pero la idea es que podemos en algunos casos magnificar hasta 1 millón de veces más. Nuevamente, se usa un campo magnético, ¿sí? Esto es en alto vacío, ¿sí? Para doblar los haces de electrones, ¿sí? Y necesitamos cubrir el material, ¿sí? Con algo que haga rebotar los electrones, ¿sí? Y que doble ese haz y que nos permita crear, como quien dice, una imagen, ¿sí? Entonces, vamos a tener imágenes como si fueran fotografías, ¿no? Pero producidas electrónicamente. O sea, van a ser imágenes, ¿sí? Solo que fuera del rango óptico. Y bueno, tenemos SEM, que es lo que yo mejor conozco. Sí, entonces produce muy buenas imágenes en 3D. Y les voy a enseñar algo que creo que lo enseñamos en la parte, en el video pasado. Sí, y solo puedo ver la superficie de la muestra.
Entonces acá yo los recubro, regularmente se recubre con oro o se recubre con grafito. Creo que observamos uno en la planta de Cementos Progreso. Igual podemos pedir en una visita que muestren también el SEM si les interesa. Sí, yo había pensado en el TGA, pero podemos ver SEM, TGA y rayos X otra vez, pero ahí como ustedes quieran. Por ejemplo, aquí hay una arañita, ¿sí? Como ven, mucho trabajo de biología, ¿sí? La verdad, cuando yo usé SEM regularmente, eran muchos biólogos los que pedían ver en el SEM, ¿sí? Entonces, químicos más que nada, solo la marca que trabajaba materiales, ¿sí? Entonces, miraba en el SEM, ¿sí? Porque realmente muchos biólogos, ¿sí? Lo usan para observar cosas que obviamente no pueden observar en un microscopio óptico. Aquí hay pues una patita de una arañita, ¿sí? No sé cómo se sacan los colores, pero sí he visto algunos Zen que le echan color, ¿sí? Ese sí no he escuchado, ¿sí? No, la verdad no lo sé. Y tenemos TEM, que es más poderoso que el Zen, pero es de transmisión, es decir, aquí es un poco diferente. Si, digamos, en el otro, en el SEM, si lo quieren ver más despacio, me dicen, ¿sí? Cómo que rebotaban los electrones, ¿sí? En la superficie. Acá pasan los electrones y vamos a crear una imagen, ¿sí? Más o menos de acuerdo a cómo pasen dichos electrones. Entonces ahí tenemos imágenes 2D, regularmente son cortes, ¿sí? Entonces se pueden ver células, por ejemplo, ¿sí? Entonces podemos ver tejidos y etcétera, ¿no? Los que usan y podemos ver materiales también, ¿sí? Ahí más o menos les voy a explicar para qué. Y esta que nunca la he usado, ¿sí? Pero se las coloco acá solo por si a alguien le interesa alguna vez o le ve alguna aplicación. No sé dónde haya uno de estos microscopios en América Latina, ¿sí? No lo sé realmente. Y la microscopía de efecto túnel, ¿sí? Ya saben que el efecto túnel tiene que ver ya a niveles cuánticos, ¿sí? Entonces, realmente pues veo disposición de átomos, ¿sí? Nuevamente muy parecido a, si ustedes ven, a un AFM, ¿sí? Tengo un tip, ¿sí? Y voy aquí, digamos, viendo una topología, ¿sí? Pero lo voy escaneando por efecto túnel, a diferencia del AFM, que lo voy escaneando por el láser, ¿sí? Que tanto se mueve el láser de acuerdo a la topología del material. Sí, aquí creo que hay un video de IBM, ¿no? Colocando átomos y tal, de repente se los pongo en algún lado, ¿sí? Para que lo vean, ¿verdad? Pues si no lo han visto, ahora que es un video famosísimo y súper viral, ¿no? Y aquí tenemos algunas filmografías, ¿sí? Por SEM, digamos, de virus, ¿sí? Vean, entonces ya si ustedes ven, podemos caracterizar materiales prácticamente. Si nosotros tenemos materiales más pequeños que un virus o que queramos ver, ¿sí? Podemos observarlos. Vean, nuevamente, este es de lo que les decía, estas son mías. ¿Sí? Cuando se usó cuando yo usé el SEM, ¿sí? Muy importante. Regularmente, si ustedes alguna vez lo usan, ya sea en Cementos Progreso o fuera de Guate, sí, regularmente es muy raro que ustedes vayan, lleguen y lo usen, ¿verdad? Y se sienten. Regularmente bueno, los equipos cuando son muy caros, regularmente se los dan a alguien, sí, bajo su responsabilidad y ahí pues había un técnico que probablemente tenía doctorado o postdoctorado, sí, haciendo, digamos, SEM. Entonces, como el investigador es uno, no se olvide eso, el investigador es uno, él preguntaba, bueno, ¿qué quieres ver? ¿Dónde? Entonces, como decía, mira, por ahí quiero ver, ahí amplíame, y entonces uno es el que manda, ¿sí? Cuando uno hace estas técnicas, ¿sí? Si ustedes van a cementerio,
Nuevamente va a haber alguien encargado de hacer los análisis y ustedes, que son las investigadoras, van a tener que decir, ok, yo quiero, amplíame, van a ver la imagen y te van a pedir, amplíame esto, trata de ampliarlo un poquito más, digamos, porque también tiene un límite. El SEM es lo que tiene mayor límite, ¿sí? De aumento. Aquí tenemos algunas otras de SEM. Vean que podemos observar fibras, ¿sí? Compósitos, ¿sí? Materiales. Vean, podemos saber si la fibra cómo está. Sí, podemos ver materiales, ver de repente. Con esto yo puedo saber la distancia entre cada puntito y cada puntito, por ejemplo. ¿Sí? Y podría ser de utilidad. Y aquí tenemos algunas imágenes de TEM. TEM, nuevamente, aunque nosotros tenemos algunas imágenes cuando se trabajó un proyecto de nanopartículas. So que Byron, no Byron chiquito, sino Byron Fuentes, él las hizo en Francia, ¿sí? Y logramos ver recubrimientos, ¿no? En todo lo que queríamos ver, pero también se pueden ver los tamaños, ¿sí? De las nanopartículas. Eso es lo que yo conozco, digamos, en TEM y es para lo que yo lo usaría, pero no necesariamente, porque digamos las nanopartículas como están en solución, yo las puedo poner en algún especie de, de portamuestras, digamos, ¿sí? Que es lo que se usaba, ¿sí? Y lo puedo colocar en el TEM, ¿sí? No así, digamos, materiales en brutos como en el SEM. En el SEM yo solo recubro mi muestra, ¿sí? De oro o de grafito, ¿sí? Y yo ya me pongo a ver, ¿verdad? En aumento, acá no, acá, digamos, yo necesito que la muestra sea un slide y logren pasar los electrones, ¿sí? Entonces eso es un poco diferente. Y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Es la única experiencia que yo tengo usando TEMP y nuevamente no lo usé yo. Pues más o menos hasta acá es lo que yo les tenía preparado por hoy. Entonces, gracias por su atención y nos vemos en una semana. Suerte en el parcial y ya saben que el parcial es esta semana. Gracias.